¿Cuál es la doctrina de Cristo y por qué es de suprema importancia permanecer en ella? Es común que las denominaciones presuman que su doctrina es la correcta y la redactan especificando qué es lo que creen. Y es algo así como: la doctrina de nuestra iglesia es esta: creo en la Trinidad, creo en la divinidad de Jesús, creo en el Espíritu Santo, creo en los ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, a la luz de las Sagradas Escrituras, no es una doctrina, más bien es una declaración de fe en lo que se cree. Ese tipo de doctrina es conceptual porque enumera una serie de conceptos verdaderos, pero que en su inmensa mayoría son intangibles, abstractos e invisibles, como el cielo, la eternidad, el infierno. Sin embargo, la Sagrada Escritura sí nos dice cuál es la doctrina que nosotros debemos obedecer, y esa es la doctrina de Cristo, que Él mismo dijo que no era su propia doctrina, sino que era la doctrina del Padre que lo había enviado. Porque hay muchos que dicen: es que esta es mi doctrina. A mí cuando me dicen: oye, ¿cuál es tu doctrina?, les digo: yo no tengo doctrina, yo tengo la doctrina de Cristo, que a su vez es la doctrina del Padre, porque esa es la doctrina que debemos obedecer de todo corazón. La doctrina de Cristo, en contraste a las doctrinas denominacionales, es conductual, tangible, concreta y visible, mientras que las doctrinas de los hombres son conceptuales, puros conceptos. La doctrina de Cristo tiene que ver con la conducta. Mientras que las doctrinas del mundo son intangibles, aquí vemos algo que se puede tocar. Mientras la doctrina de los hombres es abstracta, la doctrina de Cristo es concreta y es además visible. Son cosas que se pueden verificar y se pueden ver, y se encuentra revelada en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Al final del capítulo 7 dice: cuando terminó Jesús su doctrina, les decía en su doctrina. Y está también condensada en Lucas capítulo 6. Es de suprema importancia permanecer en la doctrina de Cristo, porque el Espíritu Santo advirtió claramente que tuviéramos cuidado de nosotros mismos, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos galardón completo, porque cualquiera que se extravía, escuche bien, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Incluso dijo el Espíritu Santo que si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibamos en casa ni le digamos bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Qué palabra tan fuerte! Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Puede ser que sí la estabas viviendo, pero que ya no perseveras en ella. Dice que no tiene a Dios. No quiere decir que perdió su salvación, porque la salvación no se pierde, pero te apartas de la comunión y de la cobertura de Dios. Es como el hijo que se va de la casa y se va de vago. Pues el padre sí tiene a su hijo, porque ahí está esperándolo en su casa, tiene su cuarto. Dios nos tiene, pero el hijo no tiene a su padre. Nosotros nos perdemos de todos los beneficios y de todas las bendiciones que conlleva estar con Dios y andar en Cristo y en la verdad. Y debemos tener muchísimo cuidado, porque es algo en lo que tenemos que perseverar. Lo que a Dios le importa es nuestra conducta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El asunto es hacer, ponerlo por obra, y hay que tener mucho cuidado de que nuestra vida se amolde, se adecue a lo que enseñó Jesucristo, que podemos verlo allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vale la pena memorizar esos 3 capítulos, y en donde se encuentran las bienaventuranzas en Lucas capítulo 6.
Es importantísimo tener esto claro porque la Escritura también dice, el Espíritu Santo asegura que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa palabra piedad también se traduce como buena conducta o una conducta semejante a la de Cristo, dice que tal persona está envanecida, que no sabe nada y que delira acerca de cuestiones que únicamente producen contiendas, pleitos, celos, malas sospechas. Es imprescindible, pues, no solamente conocer la doctrina de Cristo, sino obedecerla, llevarla a cabo, porque hay quienes se mantienen obedeciendo las leyes del Antiguo Testamento y guardan el sábado y no comen esto y no comen el otro y están esforzándose por obedecer, pero son como Caín. Dice la Escritura que debemos cuidarnos de no seguir el camino de Caín, que él obedeció a Dios a su manera. No. Por eso es que fue rechazado. Por eso es que son rechazados quienes obedecen a Dios a su manera. Lo que tenemos que obedecer es la doctrina de Cristo, lo que Jesús mandó. Nada más en Mateo 5, 6 y 7 hay 70 mandamientos que el Señor Jesucristo dio. Tenemos que guardar su palabra, tener sus mandamientos y ponerlos por obra. De allí la importancia de perseverar, de obedecer la doctrina de Cristo, que es conforme a la verdad y a la justicia de Dios.